Daniel giró sobre sus talones, esperando que el ascensor aún estuviera ahí, listo para recibirlo de vuelta. Pero se había ido ya, dejándolo solo. Sus pasos resonaron sobre el suelo de madera como si caminara en un espacio amplio y vacío. Llevaba una pequeña linterna, precavido de la posible oscuridad que enfrentaría. El pasillo parecía interminable, un laberinto en el que las paredes se acercaban a él, susurrando secretos ancestrales. El silencio se rompía solo por el crujir de la madera y el murmullo constante que venía de algún lugar distante. Daniel siguió el pasillo hasta encontrar una puerta a su derecha marcada como Departamento C. Insertó la llave en la cerradura y ésta giró, produciendo un clic que sonó como un suspiro de alivio. Al entrar, la oscuridad dio paso a un tenue resplandor proveniente de una ventana cubierta por cortinas polvorientas. Movió las cortinas y descubrió la vista sobre la ciudad, una imagen de luces parpadeantes en la vasta noche. Las paredes del apartamento estaban desnudas y el mobiliario era escaso, pero el espacio tenía un aire de dignidad pasada. Daniel encendió las luces, pero estas, como el pasillo, parpadearon y titilaron. Decidió quedarse a pesar de todo, desentendiéndose de las leyendas urbanas que hablaban de pisos llenos de sombras incontenibles. No obstante, cada noche seguía oyendo el murmullo que, en el silencio absoluto de la madrugada, iba en aumento, como un coro de voces del pasado que querían ser escuchadas. A veces, entre el sueño y la vigilia, sentía que no estaba solo en el piso 13. Una noche, decidió confrontar a su propia imaginación. Armado con su linterna, caminó por el apartamento buscando el origen de aquel murmullo. Revisitó cada rincón, cada sombra, sin hallar nada inusual. Pero al volver al salón, encontró una figura sentada en la butaca junto a la ventana. El apartamento estaba amueblado, como si alguien lo hubiera dejado todo para volver. Cada objeto parecía esperar un regreso interrumpido, un reloj antiguo cubierto de polvo, un sofá hundido en el centro, una taza aún sobre la mesa, con una marca seca de café que se negaba a borrarse. Daniel pasó los dedos sobre los muebles, notando el polvo adherirse a su piel como una huella ajena. El aire tenía un olor agrio, mezcla de encierro y algo más, como flores muertas. Intentó no pensar en ello. Esa noche, dejó las cajas apiladas en un rincón y se recostó en el sofá, con la televisión encendida en un canal sin señal. El zumbido estático se mezclaba con el sonido lejano del tráfico, hasta que el sueño comenzó a vencerlo. A las 3:07, el reloj del pasillo marcó la hora con un sonido profundo, metálico, casi humano. Daniel abrió los ojos. Por un instante, creyó haber escuchado algo más, pasos, pesados, lentos, justo encima de su cabeza. Se incorporó, confuso. Miró el techo, el yeso temblaba levemente, como si algo caminara sobre él. Pero eso era imposible. Él vivía en el último piso. El sonido se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue tan absoluto que le hizo doler los oídos. Solo el reloj seguía marcando el paso del tiempo, tic-tac, tic-tac. Y entonces, del pasillo, llegó un susurro, casi imperceptible: ¿quién está ahí? Daniel contuvo la respiración. No había hablado él. Una madrugada, Daniel vio algo moverse en el espejo del baño. Al principio pensó que era su reflejo, una ilusión causada por el cansancio o la penumbra. Pero no, esa sombra se movía con un ritmo propio. Una silueta se alzaba detrás de él, quieta, inmóvil, como si esperara. Giró bruscamente. Nada. Solo el silencio del apartamento, ese silencio denso que parecía contener respiraciones ajenas. Volvió a mirar el espejo, y su sangre se heló. El reflejo no había girado con él. Seguía de frente. Observándolo. Respirando. El vapor del baño cubría poco a poco el cristal, pero entre el vaho aún se distinguían los contornos de una figura más alta que él, más delgada, demasiado nítida para ser su reflejo.
Daniel se acercó con el corazón golpeándole el pecho. Pasó la mano por el espejo para limpiar la superficie, y en ese instante, la neblina se disipó. Entonces la vio. Esa sonrisa. Una mueca al otro lado del vidrio, tan cercana que parecía que podía salir de él. Y por un segundo. Daniel juraría que esa cosa lo miró directamente a los ojos. El teléfono, que llevaba días desconectado desde su llegada, comenzó a sonar. Un timbre seco, antiguo, que retumbó en todo el apartamento como si viniera de las paredes mismas. Daniel se quedó inmóvil. Miró el aparato cubierto de polvo sobre la mesita del pasillo. Era imposible. Los cables seguían colgando, sueltos, sin conexión alguna. El timbre insistió. Una vez. 2. 3. Hasta que algo dentro de él, una mezcla de miedo y curiosidad, lo empujó a levantar el auricular. Al otro lado, el silencio. Luego, una respiración temblorosa, femenina. Y después, un susurro, Daniel. Su nombre, repetido una y otra vez, cada vez más cerca, como si la voz estuviera dentro del auricular, o dentro del apartamento. Entonces lo escuchó con claridad. Devuélveme mis llaves. El corazón le dio un vuelco. Miró alrededor, buscando alguna explicación, pero solo escuchaba el eco de esa frase rebotando en su mente. Movido por un impulso inexplicable, comenzó a revisar el lugar, los cajones, los rincones, incluso bajo los muebles. Hasta que notó algo extraño, una tabla del piso que crujía distinto, más hueca. Se arrodilló, la levantó con esfuerzo, y debajo encontró un pequeño llavero oxidado, cubierto de polvo y telarañas. Al limpiarlo con la mano temblorosa, leyó un nombre grabado en el metal corroído, Clara. El teléfono volvió a sonar. Solo una vez. Y luego, silencio absoluto. A la mañana siguiente, Daniel bajó con ojeras profundas y el llavero oxidado apretado entre los dedos. No había dormido. Durante toda la noche, el sonido del teléfono seguía resonando en su cabeza, como si cada timbre se hubiera incrustado bajo su piel. El vestíbulo del edificio olía a humedad y café viejo. El portero, un hombre mayor con gesto cansado, levantó la vista al verlo entrar. Daniel estaba pálido, con las manos temblando y los ojos vidriosos, perdidos en algo que no lograba explicar. ¿Todo bien, señor Daniel?, preguntó el portero, desconfiado. Daniel extendió el llavero sin decir una palabra. El metal oxidado tintineó débilmente. ¿Quién era? ¿Clara?, preguntó al fin, con la voz quebrada. El rostro del portero cambió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si temiera despertar algo solo con mencionarla. Guardó silencio unos segundos, luego murmuró, ella, murió en ese apartamento. El aire pareció volverse más pesado. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y el piso 13? Insistió. El portero lo miró con una mezcla de miedo y compasión. Nadie debería estar ahí, respondió con voz baja. Lo sellaron hace años. Daniel retrocedió un paso, confundido. Pero, yo vivo ahí. El portero no respondió. Solo se persignó lentamente, mientras en el silencio del pasillo se escuchaba, muy débil, el eco distante de un teléfono, sonando otra vez. Daniel subió de nuevo. El aire dentro del ascensor era denso, casi líquido, como si lo envolviera una respiración ajena. Las luces del pasillo se apagaban una a una, arrastrando consigo un silencio pesado, tan profundo que podía escuchar el latido en su propia garganta. El ascensor se estremeció. Los números del panel comenzaron a descender, luego subieron sin razón. ¿El 7? El 9, el 11, y entonces, el número 13 parpadeó. No debía estar ahí.
No existía en los planos, ni en el tablero del conserje. Y, sin embargo, el botón brillaba débilmente, como si una mano invisible lo hubiese presionado desde dentro. Daniel sintió que el ascensor se movía solo, obedeciendo a una voluntad que no era la suya. Un sonido metálico resonó sobre su cabeza, como si algo, o alguien, se deslizara por los cables. Cuando las puertas se abrieron, un aire helado escapó del interior, trayendo consigo un leve murmullo, una voz femenina que parecía decir su nombre, muy despacio. El eco del edificio murmuraba su nombre, al principio débil, como un susurro perdido entre las paredes. Pero con cada repetición, el sonido se volvía más claro, más humano, más cercano. Daniel retrocedió, conteniendo la respiración. El tintineo de unas llaves rompió el silencio, avanzando por el pasillo con un ritmo irregular, como si alguien las arrastrara entre los dedos. El sonido se detuvo justo frente a su puerta. Un leve roce, una cerradura que intentaba girar. Preso del pánico, corrió al baño y cerró con seguro. El ruido cesó. Solo quedaba el zumbido del agua en las cañerías, y su respiración agitada. Entonces, el espejo empezó a temblar. Primero un leve estremecimiento, luego un golpeteo sordo, como si algo, o alguien, empujara desde el otro lado del cristal. Las luces parpadearon. Entre los reflejos distorsionados, Daniel juró ver una silueta femenina mirándolo fijamente, con los ojos vacíos, y su propio llavero colgando de la mano.